Cuando Wyatt McAllister regresó a su cabaña aquella tarde, no imaginaba que su vida cambiaría para siempre. El sol ya se había escondido detrás de las colinas y el aire del otoño tardío traía ese frío que se mete en los huesos y le recordaba que ya pasaba de los 40. El trote de su caballo Dusty resonaba lento sobre el suelo endurecido por la escarcha. No tenía prisa. Dentro de esas paredes de troncos no lo esperaba nada salvo el silencio. Ese mismo silencio que lo había acompañado durante 6 años desde que la fiebre se llevó a su esposa Evelyn y a su pequeño Samuel. Los había enterrado detrás de la cerca de madera, y desde entonces solo el trabajo le mantenía respirando. La cabaña construida con sus propias manos se alzaba donde los álamos empezaban a clarear. El techo se hundía un poco, las grietas estaban cubiertas con barro seco, pero algo lo inquietó al llegar del viejo chimeneón. Salía una fina hebra de humo. Él no había encendido fuego esa mañana. Su estómago se tensó. Bajó del caballo, ató las riendas al poste y apoyó la mano sobre la culata del revólver. Un reflejo aprendido en años de frontera. No llamó. Empujó la puerta que gimió como un lamento. El interior estaba tibio. Un fuego ardía en la chimenea lanzando sombras sobre la mesa rústica y la única cama del lugar. Y allí sobre esa cama yacía una mujer. No dormía. Lo miraba con los ojos entreabiertos negros como la noche. Su cabello largo, desordenado, caía por encima de la manta. Llevaba un vestido de piel curtida roto y manchado de tierra. El escote rasgado apenas cubría su pecho. No debía tener más de 25 años, pero el rostro contaba una vida entera de golpes y cansancio. Los moretones oscurecían sus brazos, un pómulo hinchado, los labios resecos y agrietados. Wyatt se quedó inmóvil en el umbral. Reconoció al instante su origen, era una mujer apache. Había visto algunas durante los años de guerra desde lejos o en emboscadas. Y sabía muy bien lo que podía pasar si corría la voz de que una de ellas estaba en su casa. Los vecinos hablarían. Los hombres del pueblo harían preguntas, y las preguntas en esas tierras siempre traían desgracias. Por un momento pensó en sacarla afuera, dejarla a su suerte. Sería más fácil, más seguro. Así se sobrevive en el oeste. Pero la vio temblar aferrada a la manta como si temiera desaparecer. No era una amenaza. Estaba agotada, famélica, al borde de derrumbarse. Entonces el recuerdo lo golpeó, la imagen de Evelyn pálida muriendo entre sus brazos, la de su hijo respirando con dificultad. Había enterrado a su familia una vez. No podía volver a empujar a otra alma hacia la muerte. Entró, cerró la puerta y el ruido de sus botas retumbó sobre las tablas. La mujer lo siguió con la mirada mientras él sacaba un pedazo de pan endurecido y lo colocaba sobre la mesa. Lo empujó hacia su lado sin decir palabra. Las palabras siempre le habían parecido inútiles. Los actos hablaban mejor. Ella se incorporó con esfuerzo. La manta cayó hasta su cintura mostrando sus hombros marcados. Wyatt mantuvo la vista en su rostro. Con lentitud, la mujer tomó el pan y comió masticando con hambre contenida. Él sintió una punzada en el pecho, una mezcla de compasión y desconfianza. No sabía su historia, pero las marcas la contaban por sí solas. Había sido casada, golpeada, usada y finalmente abandonada. Solo quería un lugar donde respirar una noche más. Wyatt se sentó en el taburete con los brazos cruzados y el revólver al alcance de la mano. El fuego crepitó. Ella lo miraba sin pedir nada, sin dar las gracias, solo aceptando en silencio que no la había echado. Su nombre, lo sabría después, era Josie Bell Rollins. Había sido arrancada de su gente, vendida de mano en mano, y al final había escapado cuando los hombres se cansaron de ella. Su única misión era sobrevivir. La de Wyatt, aunque nunca lo había dicho en voz alta, era seguir respirando en un mundo que ya le había quitado todo. Esa noche, en una cabaña construida para un solo hombre, 2 almas rotas se cruzaron, y el silencio que los envolvía guardó la pregunta que ninguno quiso pronunciar. ¿Debería quedarse o echarla al frío? Wyatt McAllister la miró una vez más antes de recostarse en el respaldo de la silla. La decisión estaba tomada en su mente. Ella se quedaría. Esa noche Wyatt apenas durmió.
Mantuvo el rifle apoyado contra la pared al lado del catre y permaneció medio incorporado en el taburete hasta que el fuego se consumió en brasas. La mujer descansaba sobre su cama envuelta hasta el cuello en la manta, respirando despacio, pero sin llegar a dormir profundamente. De vez en cuando abría los ojos buscando con la mirada si él seguía allí, si se había movido. Él no lo hizo. Permaneció firme, la mandíbula apretada, escuchando el viento golpear los troncos de la cabaña. Al amanecer, el aire dentro era otra vez helado. Wyatt se levantó, echó más leña al fuego y comenzó a moverse por el lugar con la misma disciplina silenciosa de siempre. El roce de sus botas, el agua cayendo en una taza de lata, el golpe sordo del cuchillo sobre la mesa. Esos sonidos eran los que llenaban el espacio. Cuando colocó la taza sobre la mesa, la deslizó hacia el lado de ella, igual que había hecho con el pan la noche anterior. La mujer se movió apenas, abrió los ojos. Su rostro pálido se iluminó con la débil claridad que entraba por la ventana. Sus labios se entreabrieron, pero no dijo nada. Wyatt comprendió que probablemente no hablaba inglés, o muy poco. Recordó algunas palabras apache escuchadas años atrás durante patrullas y escaramuzas, pero no le servirían para mucho. No importaba. Nunca había sido un hombre de muchas palabras. La observó beber despacio con las dos manos rodeando la taza. Sus dedos eran pequeños, marcados por moretones que subían hacia las muñecas, donde las cuerdas habían dejado huellas profundas. Ese detalle lo golpeó como un recuerdo amargo. Alguien la había atado no hacía mucho, y quien lo hizo podría seguir buscándola. Sintió el peso de ese pensamiento clavarse en su estómago. Si venían por ella y la encontraban allí, sería él contra todos ellos. Podría haberle dicho que se marchara. La idea cruzó su mente más de una vez. Su vida era tranquila, predecible, sin sobresaltos. No necesitaba problemas. Pero cada vez que pensaba en echarla, miraba sus manos temblorosas al levantar la taza, el ascenso apenas perceptible de su pecho, bajo la manta la sombra oscura del golpe en su pómulo. Y con eso regresaban las imágenes de Evelyn, su esposa en sus últimos días, y de su hijo Samuel, frágil, sin fuerzas ni para beber agua. Había visto cómo su familia se apagaba lentamente sin poder hacer nada, y no sería ahora el hombre que dejara morir a otra persona frente a él. Cuando la mujer dejó la taza sobre la mesa, lo miró, y luego dirigió la vista hacia la puerta como si quisiera saber si él se lo impediría. Wyatt no se movió. Solo pronunció una palabra baja, firme. «Quédate». Ella parpadeó, apretó los labios y bajó la mirada. Tal vez no entendió del todo, pero no se levantó. Se envolvió mejor con la manta y permaneció quieta. Eso bastó para él. Wyatt se puso el abrigo y salió. El aire helado lo golpeó en el rostro. Comenzó a partir leña en el patio, el sonido del hacha marcando un ritmo constante, como si cada golpe le ayudara a despejar la mente. Mientras trabajaba, pensó en cómo había entrado aquella mujer. Recordó haber dejado la puerta asegurada. La respuesta era sencilla, había forzado la tranca. Más tarde lo comprobó. La madera estaba resquebrajada, el marco roto. Había tenido que usar toda su desesperación para abrirla. Llevó un brazo cargado de leña de regreso a la cabaña. Ella seguía en el mismo lugar. El pan había desaparecido. Solo quedaban migas sobre la mesa. La manta cubría su cuerpo, pero el vestido roto aún dejaba ver su pecho y las manchas de tierra sobre la piel. Lo observó entrar no con desafío, sino con esa atención tensa de quien espera el momento en que la echen. En lugar de eso, Wyatt dejó la leña junto al hogar y se ocupó del sartén. Cortó tiras de venado seco, las mezcló con frijoles y colocó la comida sobre el fuego. El aroma llenó la cabaña. Ella siguió cada uno de sus movimientos. Cuando él empujó el plato hacia su lado, dudó apenas un instante antes de tomarlo. Comió despacio, pero con la avidez de quien no confía aún en tener otra comida asegurada. Mientras ella comía, Wyatt la observó en silencio. Necesitaba decidir qué hacer. Era solo una extraña que buscaba un refugio por una noche, o alguien que traería peligro a su puerta. No lo sabía, pero sí entendía una cosa. No podía echarla al frío y seguir viviendo con su conciencia. Cuando terminó, empujó el plato hacia él, bajó la mirada y juntó las manos sobre la mesa.
No dijo gracias, pero el gesto hablaba por sí solo. Wyatt asintió despacio. El resto de la mañana transcurrió sin palabras. Él salió a buscar agua, revisó el corral pequeño, reparó la bisagra rota de la puerta. Cada vez que regresaba la encontraba allí quieta, observándolo sin intentar huir. Y cuando el sol empezó a trepar sobre las montañas, la decisión ya se había asentado en su mente. Sin necesidad de pronunciarla, ella se quedaría. Y aunque nada extraordinario ocurrió aquel día, algo cambió para siempre entre los dos. Las 4 paredes parecían más estrechas aquel día. Wyatt McAllister siguió con su rutina de siempre, con el mismo ritmo constante de un hombre que ha aprendido a vivir sin compañía. Pero ahora cada paso, cada movimiento tenía un peso distinto, el de una mujer que lo observaba en silencio. Josie Bell Rollins permaneció en el catre hasta el mediodía, envuelta en la manta. Sus ojos lo seguían mientras él trabajaba sin exigir ni suplicar, solo mirando. Cuando el reloj del alma marcó el mediodía, Wyatt notó que el barreño estaba casi vacío. Necesitaba agua. La observó un instante calculando si tenía fuerzas suficientes para caminar hasta el arroyo. Si ella iba a quedarse más de una noche, debía ponerse de pie, moverse, demostrar que no iba a morir en su cama. Sin decir palabra, tomó el balde del clavo donde colgaba y se lo tendió. Ella bajó la mirada hacia el balde, luego lo miró a los ojos. Por un momento pensó que lo rechazaría o que no entendería lo que pedía, pero finalmente lo tomó. Sus dedos eran delgados, aún temblorosos, pero se aferraron al asa con firmeza. Se incorporó despacio. La manta cayó de sus hombros y solo el vestido roto cubría su piel. El escote se había rasgado más, mostrando demasiado sin que ella pareciera notarlo. Wyatt apartó la vista y abrió la puerta. Salió primero. Ella lo siguió descalza sobre el suelo helado, respirando con dificultad. El arroyo no estaba lejos, pero para alguien debilitada, aquel tramo era como una cuesta interminable. Tropezó una vez en el camino y cayó de rodillas sobre la tierra húmeda. Wyatt reaccionó al instante sujetándola del brazo. Su agarre fue firme, breve, suficiente para mantenerla en pie. Ella lo miró sorprendida, no con miedo, sino con desconcierto de que él la hubiera ayudado sin dudar. Ajustó su mano en el balde y continuó sin decir nada. El agua del arroyo corría baja y rápida entre las piedras, helada como el acero. Josie Bell se inclinó hundiendo el balde. Al contacto con el agua, soltó un suave gemido, pero no se detuvo. Lo llenó despacio, dejando que el líquido frío golpeara sus manos marcadas por los moretones. Wyatt se agachó cerca, escudriñando las colinas. En esas tierras el sonido viajaba rápido, y un hombre solo debía vigilar hasta las sombras. Ahora el peligro era doble. Si alguien los veía juntos, habría preguntas que él no podría responder. Cuando ella intentó levantar el balde lleno, los brazos le temblaron bajo el peso. Wyatt dio un paso adelante y puso su mano sobre el asa. Por un instante ella apretó con fuerza, temiendo que él se lo quitara. Pero no lo hizo. Solo compartió el peso con ella. Caminaron de regreso, hombro con hombro, sin hablar, sintiendo el roce de sus brazos cuando el sendero se estrechaba. De vuelta en la cabaña, él dejó el agua dentro mientras ella se acercaba al fuego para calentarse las manos. El vestido mojado se pegaba a su cuerpo y su cabello suelto y enredado caía sobre el pecho aún húmedo por la bruma del arroyo. Wyatt fingió concentrarse en el barreño con la mandíbula tensa. Llevaba demasiado tiempo viviendo en soledad como para no notar que la cercanía de aquella mujer removía algo que creía muerto junto con su dolor. La miró de reojo. Ella respondió brevemente a su mirada antes de bajar los ojos, acomodando el borde roto de su vestido con lentitud. No supo si aquel gesto nacía de la vergüenza o del cansancio, pero el aire se quedó impregnado de ese momento. Las horas pasaron sin palabras, aunque el silencio ya no pesaba igual. Ahora había un ritmo, una respiración compartida. Él cortó leña. Ella ordenó lo poco que quedaba en la despensa. En un momento la vio remendando su abrigo, siguiendo las costuras que había dejado a medio hacer. Las puntadas eran desiguales pero resistentes. No le pidió permiso, y él tampoco se lo negó. Era su manera de pagar el pan, el agua y la compasión. Al caer la tarde,
El fuego ardía con fuerza y el olor a frijoles cocinándose llenaba la cabaña. Wyatt le sirvió primero deslizando el plato hacia ella. Ella comió con calma esta vez, sin ansiedad, levantando la mirada solo un segundo antes de volverla al plato. Cuando terminaron, ella hizo algo que lo dejó mudo. Llevó los platos al barreño, los lavó torpemente con agua fría y los dejó secar sobre la mesa. Wyatt la observó desde la pared con los brazos cruzados. No dijo nada, pero entendió el mensaje. Ella quería ganarse su lugar allí, aunque fuera con las manos vacías. Ese gesto tan simple le llegó más hondo de lo que esperaba. No era solo una boca más que alimentar. Era alguien que pese a las heridas estaba intentando pertenecer. Al anochecer, Wyatt echó otro tronco al fuego y se sentó pesadamente. El rifle seguía cerca como siempre. Josie Bell, sin pedir permiso, volvió a acostarse en el catre de espaldas al fuego. Él la miró largo rato, la mente dando vueltas. Sabía que tenerla allí era peligroso. Los hombres que la lastimaron tal vez aún la buscaban. Y si llegaban hasta esa cabaña, tendría que ponerse entre ellos y ella. No sabía si estaba listo para eso. Pero cuando volvió la vista hacia la mujer dormida junto a las llamas, ya no pudo imaginar la cabaña sin ella. El verla allí envuelta en la manta con los moretones apagándose bajo la luz del fuego, le trajo a Wyatt McAllister una calma extraña. Estaba viva y estaba bajo su techo. Eso bastaba para convencerlo de dejarla quedarse un día más. No la echaría todavía. La tercera noche pasó sin sobresaltos, y al amanecer Wyatt ya se había acostumbrado, casi sin notarlo, a escuchar otra respiración dentro de su cabaña. Se levantó antes de que saliera el sol como hacía siempre, y salió a partir leña mientras la escarcha le mordía la barba. Cuando regresó, ella ya estaba despierta, sentada al borde del catre, la manta cubriéndole los hombros. El cabello le caía suelto, oscuro, todavía húmedo por el rocío, pero algo más ordenado que la noche anterior. Ya no parecía una mujer al borde del colapso, sino alguien que comenzaba a recomponerse pedazo a pedazo. Wyatt sirvió café en 2 tazas de hojalata y empujó una hacia ella. Josie Bell Rawlins dudó unos segundos antes de tomarla. Esta vez su mano apenas tembló. El golpe en su mejilla había pasado del morado al amarillo, aunque las marcas de cuerda en sus muñecas seguían frescas. Él no pudo evitar mirarlas demasiado tiempo, preguntándose qué clase de hombres podían dejar tales huellas. Ella se dio cuenta de su mirada bajo la manga y giró el rostro. Wyatt no insistió. No era hombre de preguntar, y en el fondo sabía que no quería escuchar lo que esa historia podía esconder. En vez de hablar, empujó hacia ella un pequeño manojo de carne seca, señalándole que comiera. Ella obedeció en silencio, masticando despacio, la vista fija en el fuego. Cuando terminó, se levantó sin que él dijera nada, llevó la taza y el plato al barreño y los enjuagó con agua fría. Sus movimientos eran rígidos, no por pereza, sino por el dolor que aún la perseguía. Wyatt notó cómo se llevaba una mano al costado, apretando el lugar donde seguramente un golpe mal sanado seguía doliendo. Estaba curándose, sí, pero todavía no estaba entera. Aquel amanecer, Wyatt ensilló a Dusty. Las provisiones se agotaban. Le quedaban frijoles para unos días, pero ni harina ni sal. Tendría que ir al pueblo. La idea de dejarla sola lo inquietó. Si alguien la buscaba y la encontraba allí, o si algún vecino curioso se acercaba, o peor, si ella decidía huir, todo se vendría abajo. Mientras apretaba la cincha, la observó desde la puerta. Dudó si llevarla con él, pero entendía que sería una locura. Una mujer como ella, con los vestidos rasgados y el cuerpo marcado, llamaría la atención de inmediato. No había manera de explicarlo sin meterse en problemas, así que la dejaría atrás, aunque la idea no le gustara. Antes de montar, la vio parada en el umbral. Ya no llevaba la manta. Sus hombros desnudos asomaban bajo el escote roto del vestido. Sus ojos oscuros eran imposibles de descifrar. Wyatt levantó la mano no para despedirse, sino como una orden muda de que no saliera. Ella asintió apenas con la cabeza. El viaje al pueblo y de regreso le tomó medio día. Mantuvo la cabeza baja, compró lo justo y habló poco. Aún así sintió el peso de todas las miradas, incluso de las que no existían. Era como si ya llevara la culpa encima, aunque nadie supiera nada.
Cuando regresó el sol ya descendía detrás de las colinas. Antes de ver la cabaña distinguió el humo del hogar y el pecho se le tensó. Al entrar, encontró el fuego vivo, la habitación cálida y su abrigo remendado cuidadosamente sobre la silla. Las puntadas eran irregulares pero firmes. También había barrido el piso con una escoba improvisada de ramas, amontonando el polvo y las cenizas a un lado. Wyatt sintió algo extraño, algo que no tenía nombre. Dejó los sacos de harina y sal sobre la mesa y le dio un leve asentimiento. Ella lo miró un segundo antes de bajar los ojos. Esa noche cenaron en silencio como siempre, pero el silencio ya no pesaba igual. Era una paz compartida, un pequeño entendimiento. Cuando su brazo rozó el de ella al pasarle el plato, Josie Bell no se apartó. Tampoco evitó su mirada del todo, aunque no la sostuvo por mucho. Al terminar tomó su abrigo otra vez y volvió a coserlo donde había quedado flojo. No pidió permiso, solo lo hizo. Él la observó en silencio, fascinado por la paciencia de sus manos. Por primera vez en años, Wyatt McAllister sintió que no estaba solo en su mesa. No era una carga lo que había allí, sino una presencia que llenaba el vacío. Más tarde, cuando el fuego se apagaba lentamente, la vio ajustar la manta sobre sus hombros. El vestido rasgado dejó ver el trazo suave de su pecho, bajo la luz anaranjada de las llamas. Él sintió un nudo en la garganta y desvió la vista al fuego. Había convivido con la soledad tanto tiempo que sabía distinguir el deseo del consuelo. Aún no estaba listo para soltar las riendas de su control. Aún así, cuando ella se inclinó para avivar las brasas y el cabello le cayó sobre el pecho, Wyatt no apartó la vista tan rápido como debía. Ella lo notó. Él lo vio en el leve movimiento de sus ojos, en el suspiro que dejó escapar antes de recostarse de nuevo en el catre. Ninguno dijo palabra, pero algo había cambiado en el aire. Un entendimiento silencioso tan claro como el crujir del fuego. Esa noche Wyatt tardó mucho en dormir. Escuchó la respiración de Josie Bell al otro lado de la habitación y pensó en lo que había traído a esa mujer hasta su puerta. Pensó en el peligro de los hombres que aún podían estar buscándola. Pensó en Evelyn y en Samuel, y en los años que había pasado solo rodeado de fantasmas. Y mientras el viento golpeaba las paredes y el fuego se apagaba en brasas. Wyatt McAllister supo una cosa con certeza. Aquella mujer ya formaba parte de su vida y no había vuelta atrás. Wyatt McAllister no la había echado, y cada día que pasaba la decisión, se volvía más difícil de revertir. Esa noche el frío apretó con más fuerza que nunca. El viento azotaba los postigos y la escarcha se acumulaba gruesa en los bordes de las ventanas. Wyatt había echado más leña al fuego, pero la cabaña seguía dejando entrar el hielo por cada grieta entre los troncos. A él ya no le afectaba, su cuerpo se había endurecido con los años, acostumbrado al desamparo. Pero la mujer en el catre no tenía esa resistencia. Podía oírla moverse bajo la manta buscando un rincón tibio donde protegerse del frío. Sentado junto a la mesa con el rifle apoyado sobre las rodillas, Wyatt mantenía la vista fija en las llamas. Se decía a sí mismo que estaba despierto por costumbre, por precaución. Pero sabía bien que no era verdad. No dormía porque ella estaba allí y no confiaba en lo que podía pasar si cerraba los ojos. No porque temiera que lo lastimara. Su desconfianza era consigo mismo, con los pensamientos que le rondaban desde que la mujer había llenado su soledad con su presencia. Después de tantos años de silencio, ahora el sonido de su respiración se metía en cada rincón de la cabaña. Un nuevo golpe del viento hizo gemir las paredes. Josie Bell Rawlins se incorporó en el catre apretando la manta contra su cuerpo. Sus ojos oscuros se cruzaron con los de él y por primera vez habló. Su voz era baja, áspera, con un acento pesado. Frío. Wyatt la miró sorprendido. Durante días no había dicho una sola palabra, comunicándose solo con gestos, con la mirada, con el silencio. Aquel único término valía más que un discurso entero. Se levantó, tomó su abrigo del gancho y lo colocó sobre sus hombros. Ella se estremeció al sentir el roce, pero luego se quedó quieta. El abrigo le quedaba enorme, las mangas tapándole las manos, pero el calor pareció calmar su temblor. Esta vez lo miró de frente sin apartar la vista tan rápido. Wyatt volvió al fuego, se agachó.
y colocó otro tronco. Las llamas se alzaron tiñendo las paredes de un tono anaranjado. Cuando regresó al taburete, ella seguía mirándolo. Tras un largo silencio, señaló su pecho, luego el de él, y después presionó la mano contra el catre, como queriendo decir que se quedaría allí. Él apretó la mandíbula. «No sabes lo que eso significa aquí afuera», murmuró entre dientes, pero tal vez sí lo sabía. El riesgo seguía allí latiendo en su mente. Si alguien, un forastero, un vecino, un cazador la veía en su casa, nadie le creería que no era lo que todos pensarían. Y en esas tierras, la verdad no valía gran cosa. Aún así, la balanza se inclinaba cada vez más hacia dejarla quedarse. Pensó en los golpes que ya sanaban en las costuras torcidas de su abrigo remendado, en cómo había cargado el agua del arroyo, aunque apenas podía mantenerse en pie. Cada recuerdo empujaba la decisión hacia el mismo lado. Esa noche, el viento volvió a rugir, y Wyatt se levantó a asegurar los postigos. Cuando se giró, ella estaba acurrucada bajo la manta, las rodillas pegadas al pecho, los hombros tensos por el frío. Sin pensarlo mucho, sacó otra manta del baúl y cruzó la habitación. Ella lo miró con el mismo recelo de siempre, pero no se movió cuando él extendió la manta sobre su cuerpo. Durante un instante su mano quedó cerca de su brazo. Sintió el calor de su piel bajo la tela fina y se retiró de golpe, el rostro tenso. Ella no dijo nada. Solo lo observó con esos ojos profundos, fijos, sin juicio ni miedo. Wyatt regresó a su silla, el cuerpo rígido. Se dijo que solo era un gesto de humanidad, que habría hecho lo mismo por cualquiera. Pero dentro de él sabía que no era del todo cierto. Había cruzado una línea no con sus actos, sino con lo que empezaba a sentir. Había vuelto a sentir. El fuego se redujo a brasas. Entonces la oyó susurrar otra vez su voz débil. «Tu nombre, él», levantó la mirada. Hacía años que nadie le preguntaba eso dentro de esas paredes. Wyatt respondió. Ella asintió repitiéndolo despacio, como saboreando el sonido. «Wyatt», susurró y luego se tocó el pecho con una mano. «Josie». El nombre quedó flotando entre ambos como un leño más ardiendo en la hoguera. Ahora ella tenía rostro, nombre, voz. Ya no era solo una extraña que había aparecido en su cama. Él asintió apenas. Ella cerró los ojos, la respiración haciéndose más lenta, la manta subiendo hasta su mentón. Wyatt permaneció despierto un largo rato, repitiendo su nombre en silencio. Josie Bell Rawlins. Pensó en cómo había irrumpido medio muerta en su cabaña y en cómo él la había dejado quedarse. Pensó en las marcas de las cuerdas en el hueco de sus mejillas, en la manera callada con que se había abierto un pequeño espacio en su vida, y en lo que significaba que esa noche le hubiera confiado su nombre. Cuando por fin se recostó junto al fuego, el rifle al alcance de la mano, comprendió lo inevitable, ya no podía echarla. El peligro seguía allí, pero la elección estaba hecha. Ella estaba en su casa y él la estaba dejando quedarse. Y por primera vez en muchos años, Wyatt McAllister no se durmió rodeado por el silencio, sino por el sonido sereno de otra respiración llenando la cabaña. Una respiración que le recordó lo que era sentirse vivo otra vez. Wyatt McAllister abrió los ojos y la vio despierta sentada en el catre, con la manta resbalando por sus hombros. El cabello oscuro le caía pesado, brillante a la luz del amanecer, y su rostro lucía más sereno que la noche anterior. Lo observaba sin miedo, sin desafío, con esa mirada tranquila de quien ya se ha acostumbrado a la presencia del otro. Wyatt se incorporó despacio, frotándose los brazos entumecidos. «Buenos días», murmuró por costumbre. Josie Bell Rawlins ladeó la cabeza sin entender del todo las palabras, pero esbozó una sonrisa leve que se desvaneció casi al instante. Durante el desayuno, frijoles calientes y tiras de carne seca hablaron poco, pero ahora que ella había pronunciado su nombre, Wyatt notó que intentaba comunicarse con más empeño. Cuando necesitó sal, señaló el saco y articuló la palabra con torpeza. Cuando él le sirvió agua, murmuró algo en su lengua, un agradecimiento suave, que él no comprendió, aunque su sentido era claro. Cada gesto, cada intento iba rompiendo la barrera invisible que había entre ambos. Aún así, la inquietud seguía allí.
Wyatt se descubría mirándola más tiempo del necesario. La curva de sus hombros al inclinarse sobre el barreño, la forma en que el vestido aún rasgado se ceñía a sus caderas. Y cuando el escote se abría un poco con cada movimiento, él apartaba la vista, aunque no siempre lo hacía a tiempo. Y cuando ella lo sorprendía, no siempre se apartaba tampoco. Esa noche el frío cayó con una fuerza que hacía crujir las paredes. El viento golpeaba los postigos como si quisiera arrancarlos. Wyatt apiló más leña en el fuego, pero el aire helado se colaba igual. Josie Bell se sentó cerca de las llamas con la manta cayendo por su espalda, sus brazos desnudos iluminados por el resplandor. Frotaba las manos frente al fuego, los ojos medio cerrados por el cansancio. Él desde el otro lado afilaba su cuchillo contra la piedra húmeda, aunque la mirada le escapaba una y otra vez hacia ella. Hacía años que nadie compartía esa habitación con él. Desde la muerte de Evelyn, su esposa, el lugar había sido un sepulcro. Pero esa noche el chasquido del fuego, el roce de la manta y el murmullo bajo que ella dejaba escapar en su idioma, llenaban el aire de una vida que él no recordaba haber extrañado tanto. Cuando ella se inclinó para echar otro leño al fuego, la manta cayó del todo. El escote roto del vestido se abrió mostrando sin pudor la línea suave de su pecho. Wyatt contuvo la respiración, la mandíbula tensa, y dejó caer el cuchillo sobre la mesa con un golpe seco. Ella giró la cabeza sorprendida por el ruido, y lo encontró mirándola. Ninguno se movió durante varios segundos, y en vez de cubrirse, Josie Bell dejó la manta donde había caído. El corazón de Wyatt golpeó con fuerza. Se había prometido no volver a acercarse a nadie, no volver a tocar la posibilidad del dolor que lo había destrozado cuando perdió a su familia. Pero ahí estaba ella, sin pedir compasión, sin buscar huir, solo quedándose. Y algo en esa decisión, en su simple presencia, lo desarmó más que cualquier herida. Se levantó despacio y cruzó la habitación. Ella se movió apenas, pero no se apartó. Se arrodilló junto al fuego, el calor mezclándose con el de su cuerpo tan cerca que podía sentir su respiración. Durante un momento solo la miró buscando miedo en sus ojos. No había. Solo cansancio, una leve rebeldía. Y confianza. Levantó la mano, dudó, y la apoyó sobre su brazo. La piel era cálida, suave, más de lo que imaginaba. Ella se estremeció, pero no se apartó. Sus miradas se sostuvieron. «Josie», susurró él, la voz baja y firme. Ella inhaló profundamente, y en ese respiro el espacio entre ambos desapareció. Sus labios se encontraron al principio con cautela, como si un solo movimiento equivocado pudiera romper el frágil hilo que los unía. Pero cuando ella respondió al beso, cuando sus labios se afirmaron sobre los de él, toda contención se deshizo. El beso se volvió profundo, la mano de Wyatt se posó en su cintura, sujetándola con una urgencia contenida durante años. Cuando se separaron, el fuego iluminó su rostro enrojecido, sereno. Ella no habló, solo apoyó la cabeza en su pecho. Wyatt cerró los ojos, la mano aún sobre su costado, y soltó un suspiro largo, casi de alivio. Por primera vez en mucho tiempo, la cabaña no se sentía como una carga. Estaba viva, llena de algo más que trabajo y recuerdos. Era el comienzo de algo que ninguno había planeado, pero que los dos habían aceptado sin palabras. Esa noche, cuando Wyatt se recostó junto al fuego, el sonido de su respiración volvió a llenar el lugar. Pero era distinto ahora, más suave, más cercano, cargado de un significado que ninguno podría borrar. Mientras observaba las vigas del techo con el rifle al alcance de la mano, comprendió con claridad que había cruzado una línea. El peligro aún acechaba allá afuera, pero dentro de esas paredes ya no estaba solo. A la mañana siguiente, el aire dentro de la cabaña se sentía distinto. Wyatt se levantó temprano, encendió el fuego y preparó café. El silencio entre ambos ya no era un muro. Era una paz compartida. Cuando Josie B. se movió en el catre, envolviéndose otra vez en la manta, lo miró bajo la luz del hogar. En sus ojos no había temor, solo calma. Ninguno dijo palabra, pero la noche anterior seguía viva entre ellos, como una verdad que no necesitaba pronunciarse. Más tarde, él salió a reparar la cerca del corral, golpeando los clavos con fuerza, dejando que sus manos hicieran el trabajo que su mente no podía ordenar. Cada vez que alzaba la vista hacia la cabaña,
y veía el humo saliendo del techo, sentía el peso de su elección. Ya no era una desconocida bajo su techo. Josie Bell Rawlins era parte de su mundo ahora, y mantenerla a salvo se había convertido en su deber. Cuando Wyatt McAllister regresó cerca del mediodía, encontró a Josie Bell Rawlins sentada a la mesa cosiendo con aguja e hilo el desgarrón de su vestido. Las puntadas eran torcidas, inseguras, pero lo intentaba con paciencia. Al verlo entrar, levantó la vista. Sus ojos oscuros brillaban con una claridad firme sin miedo. Notó que se había trenzado el cabello hacia un costado tratando de ordenarse con lo poco que tenía. Ya no parecía una extraña ocupando su espacio. Parecía querer pertenecer. Antes de que pudiera decir algo, el sonido de cascos rompió el silencio del claro. Wyatt se quedó inmóvil, la mano yendo instintivamente al rifle apoyado junto a la puerta. Josie Bell se tensó. El color le huyó del rostro. El caballo se acercó despacio, el cuero del arreo crujiendo. Luego una voz retumbó desde afuera. «McAllister, ¿estás ahí?» Era Sheriff Silas Thorne, el vecino que vivía a unas millas hacia el oeste. El pulso de Wyatt se aceleró. Miró a Josie Bell, que ya se había deslizado hasta detrás del catre, abrazando la manta contra el pecho. Él le asintió una sola vez firme, ordenándole con la mirada que no se moviera. Abrió la puerta y salió. Silas Thorne estaba montado, el sombrero echado hacia adelante para cubrirse del sol. «Vi humo ayer cuando pasé por las colinas», dijo. «Pensé que vendría a echar un ojo. Tú no sueles mantener fuego encendido si no hace un frío de los 1000 demonios». Sus ojos se entrecerraron. «Tienes compañía». Wyatt apretó la mandíbula, pero su voz se mantuvo dura. «Solo mantengo el fuego vivo. Este invierno muerde más que otros años». El sheriff lo observó un largo instante sin parpadear. Finalmente escupió al suelo. «Ten cuidado. Se dice que pasaron por el valle un par de tipos buscando a una mujer apache que se escapó. Dicen que les robó algo. Han estado haciendo preguntas en el pueblo». Las palabras golpearon a Wyatt como un tiro al pecho. Respondió con voz firme. «Estaré atento». Silas Thorne asintió con un breve movimiento de cabeza, tiró de las riendas y se alejó por el sendero. Wyatt lo siguió con la mirada hasta que el caballo desapareció entre los árboles. Luego regresó a la cabaña. Cada paso se le hizo pesado. Ahora lo sabía con certeza, alguien la buscaría. Y cuando llegaran, no les importaría si estaba herida o hambrienta. La reclamarían como si fuera un objeto, y si él se interponía, todo acabaría en pólvora y sangre. Dentro. Josie Bell seguía escondida detrás del catre. La respiración corta, los ojos abiertos de par en par, con el mismo terror que Wyatt había visto en los hombres que esperan una batalla. Dejó el rifle contra la pared y se agachó junto a ella. «Te buscan», dijo despacio, pronunciando cada palabra para que la entendiera. «Vendrán». Ella lo miró con una mezcla de miedo y decisión. Luego, con los dedos temblorosos, apoyó la mano sobre su brazo. Era la primera vez que lo tocaba por voluntad propia. Ese gesto pesó más que cualquier beso. Estaba confiando en él, en que sería el muro entre ella y el peligro. Esa noche el fuego ardió fuerte, pero ninguno de los dos durmió. Wyatt se quedó junto a la puerta, el rifle sobre las rodillas, escuchando cada ruido entre los árboles. Josie Bell se acurrucó junto al hogar, cubierta con las dos mantas. Cuando sus miradas se cruzaban a través del resplandor anaranjado, ya no quedaban dudas. Él no solo le ofrecía refugio, estaba dispuesto a pelear por ella. Y ella, por su parte, había elegido quedarse aún sabiendo el riesgo. En el silencio espeso de esa noche, algo firme se asentó entre ambos. Por primera vez desde la muerte de su esposa y su hijo, Wyatt McAllister supo con claridad qué debía hacer. No permitiría que se la llevaran. El día siguiente amaneció cargado de tensión. Él siguió con sus tareas, partió leña, revisó las trampas en la ladera, acarreó agua del arroyo, pero cada sonido lo hacía girar la cabeza hacia el bosque, la mano siempre cerca del revólver. El graznido de un cuervo, el crujido de una rama. Cada ruido parecía un aviso. Josie Bell lo sentía también.
No se alejaba de la cabaña siempre con la vista clavada en la línea de árboles alerta ante cualquier movimiento. Por la tarde el cielo se volvió gris oscuro, y el aire trajo aguanieve que cortaba la piel. Wyatt apiló más leña contra la pared, cerró con fuerza los postigos y atrancó la puerta. Dentro Josie Bell mantenía viva la hoguera, el rostro tenso, los ojos llenos de preocupación. No había hablado casi desde el día anterior, pero su silencio ahora estaba hecho de miedo. Cuando Wyatt volvió a entrar sacudiéndose el agua del abrigo, la encontró de pie junto al fuego envuelta en ambas mantas. Ella giró apenas con los ojos fijos en él. «¿Hombres?», preguntó su inglés quebrado pero claro. Aún no respondió él con voz grave. Tomó el rifle del gancho y revisó la recámara a sus dedos firmes, aunque el pecho le dolía. Había vivido demasiados inviernos en esas tierras. Para no saber la verdad, la tormenta no era lo único que se acercaba. Si los hombres querían algo, vendrían de noche cuando la tormenta cubriera sus huellas en la nieve. Al caer la tarde, el aguanieve se transformó en copos densos que golpeaban las paredes de la cabaña como puños. El fuego lanzaba sombras inquietas, haciendo que cada rincón pareciera vivo. Josie Bell Rawlins permanecía cerca del hogar apretando la manta contra su pecho. Sus ojos oscuros y brillantes no se apartaban de Wyatt McAllister, que limpiaba su rifle con lentitud. Finalmente ella habló, la voz trémula pero firme. «Ellos me encadenaron». Tocó sus muñecas marcadas aún por las heridas que no terminaban de sanar. «Si me encuentran, te matarán». Wyatt se quedó inmóvil, la mano suspendida sobre el revólver. Durante días había evitado preguntar, temiendo la historia que la había llevado hasta su puerta. Pero ahora ella lo decía todo con apenas unas palabras. La habían capturado tratada como un animal. Y cuando escapó, corrió sin rumbo, hasta su vida. Si esos hombres llegaban, no se irían sin ella. Dejó el arma sobre la mesa y cruzó el cuarto. Ella se tensó, pero no retrocedió. Él se agachó frente a ella, mirándola directo a los ojos. «No dejaré que te lleven, no mientras yo respire». El fuego chisporroteó y en ese silencio Josie Bell alzó la mano y la apoyó suavemente sobre su pecho. Aquel gesto mínimo pesó más que cualquier palabra le creía. La noche se alargó entre rugidos del viento. Wyatt se sentó junto a la puerta, el rifle sobre las piernas, escuchando cada crujido, cada soplo del aire. Josie Bell, junto al fuego, lo miraba una y otra vez, como si en su presencia encontrara fuerza para seguir respirando. Cerca de la medianoche, un sonido atravesó el rugido del viento. Cascos, lejanos pero inconfundibles. Wyatt se puso rígido, cerrando la mano sobre el rifle. Se movió despacio hacia la ventana y corrió apenas el postigo. A través de la oscuridad vio dos jinetes. Las linternas balanceaban en la nieve, su luz amarillenta recortando figuras sobre el claro. Cerró el postigo enseguida y giró. Josie Bell ya estaba de pie, el rostro pálido, la manta cayendo de sus hombros. Sabía lo que venía. Él cruzó la habitación en 2 pasos, la tomó del brazo y señaló el rincón detrás del catre. «Quédate ahí. No te muevas hasta que te lo diga». Ella negó con la cabeza, el miedo brillando en sus ojos, pero finalmente obedeció, hundiéndose en las sombras. El golpe llegó seco contra la puerta. Una voz ronca gritó desde fuera. «McAllister, sabemos que escondes algo que no es tuyo. Entréganosla y no tendrás problemas». Wyatt apretó la mandíbula, levantó el rifle y se colocó frente a la puerta. Su corazón latía con furia, pero su voz salió baja y firme. «Aquí no hay nada para ustedes». Los hombres rieron, su risa perdida entre el viento. «Ya veremos eso». El pestillo tintineó. Wyatt respiró hondo, apuntó y el fuego dibujó su sombra larga sobre el suelo. Detrás Josie Bell contenía la respiración, los ojos encendidos de terror. La primera patada hizo temblar toda la pared. Wyatt apoyó el dedo en el gatillo. El viento aullaba como una bestia. Sabía que ya no había marcha atrás. Había elegido un bando. Otra patada más fuerte. La nieve cayó del techo con el golpe. Apretó el rifle contra el hombro firme sin apartar la vista.
Había peleado antes, había defendido su tierra, pero nunca había sentido un motivo tan claro. No se trataba de ganado ni de límites. Se trataba de ella, de la mujer acurrucada en la oscuridad, confiando en él con su vida entera. Una tercera patada arrancó las bisagras. Una voz bramó desde el vendaval. «Última oportunidad, McAllister Den. Un paso más, y no saldrán vivos de aquí». La puerta estalló en astillas. El primero entró con la linterna en una mano y el revólver en la otra. La nieve le colgaba del abrigo, el rostro marcado por el odio y el alcohol. Tras él venía otro flaco de mirada cruel, con una cuerda enrollada al costado. Entraron como si la cabaña les perteneciera. Wyatt disparó. El estruendo llenó el aire. El humo cubrió el fuego y el primer hombre cayó hacia atrás, la linterna reventando contra el suelo. El segundo gritó y levantó su arma. El disparo resonó, el proyectil rozó la cabeza de Wyatt y se incrustó en la pared. Él giró el rifle y apretó el gatillo otra vez. El segundo hombre cayó en el umbral, la vida escapándole con el viento. El silencio regresó roto solo por el chisporroteo del fuego y la respiración agitada de Josie Bell Rawlins, desde las sombras mirando al hombre que acababa de sellar su destino junto al de ella. Wyatt McAllister recargó el rifle con manos firmes, sin apartar la vista del bosque más allá de la puerta abierta. No había más jinetes, solo nieve, densa, interminable, cayendo en silencio sobre la tierra muerta. Avanzó despacio, arrastrando los cuerpos de los dos hombres hacia el exterior. El viento helado le golpeó el rostro mientras los empujaba cuesta abajo, dejando que el manto blanco los tragara. Para cuando amaneciera, la nieve los habría enterrado por completo. Algún día tal vez la ley haría preguntas, pero en aquellos parajes nadie respondía por hombres que cazaban mujeres como si fueran bestias. Cuando volvió a cerrar la puerta y a trancarla, Josie Bell Rawlins ya no estaba escondida. Había salido de la esquina, la manta cayendo sobre sus hombros, el rostro pálido, pero los ojos firmes, tranquilos. Cruzó la habitación en silencio, los pies descalzos rozando las tablas. Se detuvo frente a él. Durante unos segundos, ninguno de los dos habló. Luego ella alzó la mano y la apoyó sobre su pecho, justo donde el corazón le golpeaba con fuerza. Seguro, susurró con voz temblorosa. La garganta de Wyatt se cerró. Dejó el rifle a un lado, soltó un largo suspiro y asintió despacio. Seguro, repitió en un murmullo que apenas se oyó sobre el rugido del viento. Esa noche permanecieron sentados juntos junto al fuego, mientras la tormenta aullaba más allá de las paredes. Josie Bell se recostó contra él, la cabeza apoyada en su hombro. El calor de su cuerpo, el peso de su cercanía, le devolvieron una calma que no había sentido desde hacía años. Había vivido demasiado tiempo con el eco del vacío, pero ahora había calor donde antes solo había frío. La mañana siguiente amaneció serena, el cielo límpido, la tierra cubierta de blanco. Una columna de humo se alzaba recta desde la chimenea, señal de vida. Wyatt salió al claro con Josie Bell a su lado. Ambos permanecieron de pie, mirando el horizonte. Por primera vez, ella no parecía una fugitiva. Sus ojos ya no buscaban una salida, sino un destino. Él la miró y dijo en voz baja: «No tienes que irte». Ella lo observó en silencio, con aquella mirada profunda que parecía leerlo por dentro. Luego, sin dudar, extendió la mano y la colocó en la suya. No fue un ruego ni un trato, fue una elección. Regresaron a la cabaña. El fuego crepitaba, el aroma del café llenaba el aire. Wyatt sacó otra silla del cobertizo, una que no había usado desde que Evelyn McAllister murió. Esta vez no era para fantasmas, era para la mujer que había decidido quedarse. Los días se convirtieron en semanas. Los moretones en sus brazos desaparecieron, y la fuerza volvió a sus movimientos. Ella aprendió sus palabras y él comenzó a entender las suyas. Cocinaban juntos, acarreaban agua, compartían el trabajo en un ritmo que poco a poco se volvió natural. El peligro había pasado, pero el lazo que los unía crecía más firme con cada día. Cuando llegó el deshielo de la primavera, la cabaña ya no era un refugio de dolor, era un hogar. Wyatt McAllister ya no estaba solo. Y Josie Bell Rawlins ya no era una extraña ni una fugitiva. Eran el uno del otro no por promesas pronunciadas,
sino por el simple acto de quedarse. Y allá en los confines del territorio de Wyoming, donde el viento cortaba y la vida era un regalo incierto, eso bastaba.